ahora vamos a seguir con nuestro siguiente entrevistado, porque tuvimos resultados de la encuesta CEP. Y queremos desglosar un poco esos resultados, analizarlos también. Para eso tenemos en línea a Claudio Pérez, analista político y director del Centro de Estudios del Desarrollo. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Buenos días, Jessica, muchas gracias por la invitación. Claudio, ayer estábamos escuchando los resultados de la encuesta CEP en prensa y nos llamó mucho la atención, no los porcentajes de respaldo que tienen los candidatos, que son bastante menores, sino que el alto porcentaje de gente que no tiene definido el voto, porque esto significa que cualquier cosa puede pasar de aquí al día de votación. Así es, y como bien tú dices, efectivamente esto da cuenta de una elección que es bastante abierta, donde el candidato que tiene mayor adhesión en la encuesta es Boric con el 13%, lo que es muy lejos a lo que habitualmente pasaba a esta fecha en encuestas anteriores. En el caso anterior el presidente Piñera marcaba alrededor del 30%, y efectivamente el 50% de las personas que responden a esta pregunta en la encuesta señalan no saber o no contestar. Entonces efectivamente hay una elección bastante abierta. También da cuenta de que los programas, lo que han planteado en la parte de los programas los candidatos, todavía no termina de convencer a una ciudadanía que hoy día es mucho más exigente y que también ya no confía precisamente en conglomerados, partidos políticos tradicionales, sino que está esperando planteamientos nuevos, propuestas nuevas, programas nuevos, y además que esto hay que entenderlo en el contexto que se está desarrollando en la Convención Constituyente también. Es decir, este es un proceso electoral bien que no habíamos vivido antes. Entonces, efectivamente, muy abierto lo que nos da la encuesta del día de ayer del CEP. Ya, y la explicación, el análisis que hacen ustedes es que la gente está mucho más exigente y por eso la mayoría, el 50% en realidad, no sabe por quién votaría todavía, o se atribuye también quizás a un desencanto, que ya la gente ya está aburrido de los políticos y sus discursos, por ejemplo. Es una mezcla de las dos cosas, porque efectivamente lo que hemos visto en los últimos años es un desencanto en cuanto a la política, a los partidos políticos, una crisis de legitimidad de las instituciones políticas. Entonces hay una ciudadanía que efectivamente, con un sistema de voto voluntario además, ha participado históricamente poco en las votaciones en los últimos años, en el último proceso eleccionario, salvo el último proceso eleccionario donde hay un aumento de la participación. Entonces, baja participación, bajo interés en los asuntos públicos, pero también yo diría estas son candidaturas que empiezan a salir, a mostrar más liderazgo, más propuestas recién en los últimos meses, son recientes. Por ejemplo, si tú miras, la candidata Proboste se incorpora a la carrera presidencial recién hace un par de semanas atrás. Boric, Sichel vienen desde antes de la primaria, pero también son sorpresas dentro del escenario político. Entonces la ciudadanía, entre un desencanto con la política, que eso ha sido, no es reciente, sino que lleva bastante tiempo, pero también con la esperanza de que se muestren más propuestas programáticas, y eso, a mi juicio, todavía no se ha planteado adecuadamente por parte de los candidatos, y estamos a la espera de lo que se planteen en los debates presidenciales. Yo creo que los debates presidenciales que se realicen en las próximas semanas van a dar cuenta probablemente de una apuesta mucho más arriesgada en cuanto a propuestas de los candidatos, y eso pudiera significar mayor adhesión de la ciudadanía, pero sigue siendo una encuesta que nos da un dato bien importante, que es a la ciudadanía todavía no lo convencen mayoritariamente ninguno de los candidatos que están liderando esta encuesta. Entonces, por ejemplo, hoy cualquiera de los candidatos, independiente de los porcentajes que tuvieran, podrían dar una sorpresa el día de las votaciones. Claro, porque efectivamente es una encuesta una elección muy abierta. El resultado de este 50% de las personas que no saben, no contestan, no sabemos efectivamente cuál es el interés que tiene un candidato. Y la otra pregunta también que plantea la encuesta CEP, que es ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? También es una encuesta que nos entrega datos muy abiertos, y finalmente en esa misma pregunta el 38% señala que no sabe o no lo tiene claro. Es decir, por un lado, la pregunta ¿quién quiere que sea? deja
mucho espacio. Y la segunda pregunta, que es ¿quién cree que uno va a ser el presidente? También una encuesta que deja bastante espacio para lo que puede ocurrir en los próximos 60, 70 días. Entonces yo diría que esta es una elección bastante abierta. Cualquier interpretación que uno pudiera hacer de que fue favorable a un candidato o otro no, la verdad es que con estos porcentajes y lo que se ha visto también en otras encuestas, queda muy, muy abierto el espacio. Y pasándonos a otros temas, pero que también están relacionados con los resultados que salieron en la encuesta CEP, salía que los chilenos piden privilegiar los acuerdos en la Convención Constitucional, y lo que hemos visto hasta el momento es como bastante polarización también. Sí, ahora ese dato es bien importante, y por ejemplo la plataforma que creó la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Tenemos que Hablar, esta iniciativa que me parece una muy, muy buena iniciativa, daba cuenta de esto mismo, lo que reflejó la encuesta CEP, ya lo habíamos visto hace un buen par de meses en distintos informes de la iniciativa Tenemos que Hablar, que efectivamente la ciudadanía privilegia el diálogo, está por la generación de mayores acuerdos, y bueno, tú señalas que lo que hemos visto es más polarización. Yo diría que en cierta medida, porque el ambiente que se ha estado viendo al interior de la Convención Constitucional, nosotros en el CEP realizamos precisamente un encuentro la semana pasada con distintos especialistas que están observando el proceso constitucional, y lo que veíamos ahí es que parte de esta polarización que se ve a nivel de medios mediáticamente, la verdad es que al interior es otro ambiente que se está viviendo en la Convención, más bien de generación de acuerdos. Efectivamente, siempre va a haber un porcentaje de constituyentes que van a estar en la lógica de polarizar un poco esta discusión, pero yo te diría que la mayoría de las personas que están ahí, que están representando, están en un espacio de generación de acuerdo, de diálogo, y además hay que tener en consideración que la Convención todavía no ha entrado al fondo de la discusión, ni siquiera hemos entrado a la discusión sobre los contenidos. Recién estamos discutiendo las formas, el reglamento, y el dato de la encuesta CEP es bien importante. Si la ciudadanía finalmente en este contexto de discusión constitucional, lo que espera finalmente es que el actuar de los constituyentes sea distinto a cómo han percibido el actuar de la clase política, que finalmente nunca se pone de acuerdo, nunca logra resolver los problemas. Esa sensación, hay mucha expectativa puesta en la Convención de que eso ocurra, y por eso la necesidad de que exista este diálogo y la generación de acuerdos, y eso da cuenta precisamente la encuesta, y eso es un dato muy relevante, yo diría, para los integrantes de la Convención. Claudio, usted que está siguiendo de cerca la Convención Constitucional, por lo que nos contaba recién, ¿cree que en el plazo que está estipulado se alcanza a tocar los temas de fondo? A ver, en el plazo que está estipulado, más lo que se puede extender, sí, yo creo que hay espacio en la medida de que efectivamente se actúe en la lógica de construir acuerdos. En la medida de que se entienda que la nueva Constitución es un nuevo pacto social en Chile, y como tal requiere de grandes acuerdos. Es decir, si no hay esa voluntad, y la voluntad va a ser solamente imponer lo que yo pienso, lo que yo quiero, y tratar de cavar un poco, probablemente existe una duda de que se pueda alcanzar en todo este tiempo que nos queda discutir todos los temas relevantes de la Constitución. Una Constitución tiene varios capítulos, varios temas importantes, varios temas complejos además, no es simple. Yo tengo la esperanza de que efectivamente en el plazo que se ha dado se pueda tener un muy buen texto constitucional. Claudio Pérez, analista político y director del Centro de Estudios del Desarrollo, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buen día y también disfrute sus fiestas patrias, pero no se desordene mucho porque hay que prevenir contagios todavía. Muchas gracias, Jessica. Que tenga buenos días.